Ongietorri udalbatzak 2018ko irailaren 27an gaur osteguna arratsaldeko 7:00 udalbatzeko batzar aretoan egingo duen osoko kulturaren egingo saio honetara. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión ordinaria que celebramos hoy, jueves 27 de septiembre a las 7 de este salón de plenos. Hauxe da gai zerrenda. Lehenengo puntua 2018ko uztailaren 26ko goiko batzarreko akta onartzea. Primer punto, aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior del 26 de julio de 2018. Aipameni. Zuzenean bozkatuko dugu, aldeko botoak. Hau batez onartzen da. Bigarren puntua, bake epaia izendatzeko proposamena. Segundo punto, propuesta de nombramiento de juez de paz, eta batzordean azaldu zenez, hautagai bakarra aurkeztu da, hori izango zen bake epaile titularra, ez dago ordezkorik, inon aurkeztu ez delako. Como se explicó en la comisión, se ha presentado una única aspirante, por lo tanto, correspondería nombrarla, buscar el nombramiento como jueza titular de esta plaza. Aipameni, bozkatuko dugu, aldeko botoak. Hau batez onartzen da, bigarren puntua. Hirugarren puntua, Euskal Herriaren aldeko adierazpen instituzionala onartzea eta ekimenarekin bat egitea. Tercer punto, aprobación de la declaración institucional por Euskal Herria y adhesión a la misma, eta Cristina Barqueta, señor de Ortiza. Basu irakurriko duela uste dut. Irakurriko dugu Euskal Herriaren talde eragileak aurkeztutako adierazpen instituzionala opal batzar honek baiezko eman dezake. Azken urteetek baieztatu dutenez, euskararen ulermena eta ezagutzaren batzen ari da Euskal Herriko helburu ezberdinetan. Euskaraz hitz egiteko gai den, gero eta jende gehiago dago. Euskara ulertzen dutenak ere, gero eta gehiago dira. Eta horiek aritzek ematen dutenez, harremanak euskaraz areagotzeko baldintza onak daude. Euskararen erabileraren maila handiago sustatu eta praktika linguistiko berriak pentsatzen dituzten testuinguruak sortzeko beharra dago dituzten. Helburu horiek lortzeko hiztunei prestakuntza eta agintzen tresnak eskaintzea garrantzitsu izango da aurrerantzean. Herritar euskaltzaleak aktibatzearen bidez, euskararen eragipena helburua delarik, euskararen inguruan lanean nahi direz eta sustatzaile sortu du Euskal Herria. Euskal Herria ez da kanpaina bat, ez eta euskararen aldeko aplikatu. Euskal Herria ariketa sozial bat da. Batetik, euskal hiztunen hizkuntza harremanetan eragitea eta bere harreman-sareetan euskara gehiago erabiltzea izango da 2018ko azaroa eta abendua bitartean egingo den Euskaraldia 11 egun euskaraz ekimenaren helburua. Bestetik, hizkuntzaren normalizazioaren ardura. Pertsonen eta erakundeen artean partekatua denez, 2009an mota guztietako erakundeek euskararen erabilera babesteko eta bultzatzeko neurriak hartzea izango duzue. Aktibatzeak martxan jartzea esan nahi du. Hizkuntzaren erabilerari lotutako kontzeptua da euskaraz hitz egiten dakitenek edota euskaraz ulertzeko gaitasuna daukatenek euskara erabil dezaten lortu nahi da. 11 egun horietan 16 urtetik gorako herritarrak audizi eta berarriprest bihurtu nahi dira. Audizi ulertzen duten guztiei euskaraz egiten dieten lagunak dira. Baita ez ezagunei ere lehenitza, gutxienez euskaraz egiten dietenak ere. Berarriprest berriz, gutxienez euskaraz ulertzen duten kideak dira. Gainontzeko lehi euskaraz aritzeko konbidapena luzatzen dietenak. Ekimena Euskal Herri osoan egingo den arren, tokiko euskaltzaleak izango dira herri bakoitzeko dinamiken sustatzaileak. Eta tokiko inguru soziolinguistikora zein eta aktibitatera moldatzeko modukoa izango da. Antolaketetan, auzo, herri zein eskualde ezberdinetako euskaltzale taldeak arituko dira, eta hainbat elkarte, enpresa eta erakundeetakoak. Horietako asko jada lanean hasi dira, aurten egingo den gizartearen gita prestatzeko.
Zera honekin, lehentzian, Euskaraldiaren talde eragilea antolatu da, zeinean zenbait euskaltzalek eta euskalgintza munduko zein eremu sozialeko elkarte, ekimen honekiko haien konpromisoa osatzen ari diren. Voluntario hauek gabe, Euskaraldiak herrian ez luke islarik izango. Haientzat guztiontzat, Lehentziako udaleko eskerrak. Hau guztia horrela izanik, Lehentziako udalak Euskaraldiaren aldeko Euskaraldiaren bat egiteko adierazpen instituzionala adosten du. Lehentziako udalak bere egiten du Euskaraldiaren helburua. Hau da, euskaraz eta euskaratik eraikitako hizkuntza praktikak eta harremanak bultzatzea. 2. Lehentziako udalak bat egiten du Euskaraldiarekin. Bat egite hori, adierazpen instituzional honen bitartez gauzatuz. Adierazpen hau, kantu herriratua izango dela ere adosten da. Herritarrek udalaren adierazpen hau ezagutu dezaten. 3. Lehentziako udalak herritar guztiak animatu nahi ditu. Euren euskara gaitasuna eta euren asmoaren arabera euskaraldien parte hartzea. Ahalduntzen tresna bat eskuratuz. Euskaraz eta euskaratik eraikitako harremenetarako espazioak sortuz eta praktika horiek sustatuz. Lehentzen 2018ko hirilaren 27. Ekamenik, beraz bozkatuko dugu, aldeko botoak, hau batez onartzen da, laugarren puntua azken osoko bilkuratik eman diren dekretuen berri ematea 2018ko uztailaren 19ko 393 zenbakitik 2018ko irailaren 28ko 507 zenbakira. Cuarto punto, da cuenta de los decretos dictados en el último pleno desde 393 del 1 de julio de 2018 al 507 del 18 de septiembre de 2018. Eta, bueno, paso duzuenez, bigarren zerrenda bat dago, azalpen batekin, bi dekretu oraindik aurrera eman ez direlako. Como visteis una segunda vista, haciendo una aclaración de que hay 2 decretos que todavía, a pesar de que se hayan metido en la lista inicial, no están tramitados. Con lo cual, no estarían en esa lista de la que hoy se da cuenta. Para mí, no están tramitados porque son los anulados, ¿no? O sea, un cuerpo distinto. eso es. El número. Sí, sí. Galde eskariak bosgarren puntura pasatu baino lehen, bi puntu berri planteatzen dira, alde batetik, email baten bidez azaldu sana. Antes de pasar al quinto punto de juegos y preguntas, hay una conclusión de 2 temas en el orden del día. El primero, como se dio cuenta en un email del 20 de septiembre de 2018, sería la ratificación de la personación en el recurso contencioso administrativo número 553/2018 y que tiene relación con el decreto correspondiente, que es el 273/2018. Habría que votar primero la inclusión en la orden del día y luego votar la ratificación. Beraz, bozkatuko dugu gai ordenean sartzea, aldeko botoak. Hau batez onartzen da puntu hau, eta orain udalari edo bertzari dagokiona da dekretu hau ratifikatzea. Tocaría al Pleno del Ayuntamiento ratificar el decreto 273/2018 por lo que se acuerda la resolución del Ayuntamiento en el recurso procedimiento ordinario 153/2018K. Epameni. Sí, a mí me gustaría que quedara constancia en acta. La pregunta es ¿por qué la urgencia de la modificación de este decreto en el plazo que ha pasado de la semana entre las comisiones y el pleno? Lo que puedo llegar a entender, me gustaría que quedara constancia de cuál es verdaderamente la urgencia para que haya sido tan rápido después de haber tenido las comisiones y no vamos. La urgencia, voy a ser muy sincero, es la prudencia que tenemos que tener en este contencioso, sacado del plazo que se pidió a la otra parte, a la parte demandante, de prórroga o de stand-by en el juicio, y acabado el plazo veíamos más prudente que se incluya en este pleno que en el pleno de noviembre. Para nosotros es la prudencia
urgencia, cuando se pusieron las comisiones, se sabía que se acababa el plazo. Sí, y no se sabía. El plazo se acababa, tras las conversaciones que hemos tenido con el abogado que nos va a llevar este caso, la complejidad del mismo, que así nos lo ha transmitido, nosotros queríamos más dejarlo a nuestro pleno y llevarlo al pleno. Sí, que yo entiendo que verdaderamente sea por un criterio de prudencia con el que yo comparto. Quiero decir que si no se sabía, ya... El plazo sí, es una decisión que se ha tomado posterior. Nosotros veíamos Sí. razones de prudencia. Bozkatuko dugu, aldeko bozka. Hau batez onartzen da. Orain, gai zerrendan ez dagoen bigarren puntuarekin jarraituko dugu. Hau da, gaur goizean eajpen bidali duen mozio bat pleno honetan sartzeko. Eta, lehenengo eta behin, bozkatu behar duguna da, ekonomian sartzea. Un comentario, pasaríamos a votar. El segundo punto, que es la moción que nos ha mandado a votar esta mañana, para incluir el orden del día. Primero inclusión. Aldeko botoak, hau batez onartzen da, eta ez horrendan sartzeko, eta puntuari dagokionez, hitza emango diot EAJ-PNV-ko bozeramaileari mesedez. Quería explicar, habéis visto, hemos facilitado el texto a alcaldías, secretarías y a los ayuntamientos, supongo que todos los concejales tienen una copia, si no es así, los facilitamos ahora. Y es una moción muy breve que versa sobre la ley de instituciones locales, en concreto, bueno, conocida como Ley Municipal de Euskadi, ¿no? En concreto, sobre el título 6, que habla de lo que es un gobierno abierto, transparente, datos abiertos y participación ciudadana. Lo que solicitamos con apoyo en ese título 6 es la siguiente moción. El texto de la moción sería: el Ayuntamiento de Plentzia realizará en el plazo de un mes un informe de cumplimiento y desarrollo de este título de la ley, en especial el capítulo 2 y sus artículos 50 y siguientes. En base a ese informe, una vez emitido y tras ser tratado en el Ayuntamiento, se establecerán los planes y mejoras oportunas para que el Ayuntamiento de Plentzia cumpla con los apartados referentes a transparencia e información. Ese sería el texto que sometemos a debate y discusión. Gure aldetik, mahai gainean testua ustea eskatzen dugu, eskatzailea eskaeraz testua eta usteko eragileak baloratu arte. Pentsatzen dugulako testua, gabezi batzuk, euskal. Proponemos dejar el texto. Mahai gainean ustea, testua mahai gainean ustea eskatzen dugu. Pentsatzen dugulako testuan hutsune batzuk daudela. Hori da, proposatzen duguna. Sí. Proponemos dejarlo encima de la mesa porque consideramos que el texto tiene algunas inconcreciones que me gustaría que se completaran. No, estamos hablando ya de que no sirve prorrogar, hacer alargar el plazo. Nosotros, además del plazo, consideramos que hay puntos del texto que no se concretan. Bien, nosotros lo que pensamos. Podemos dejarlo encima de la mesa, habría que votar, dejarlo encima de la mesa, en caso de que saliera, se quedaría encima de la mesa. En caso de que no saliera, se votaría la propuesta de mesa. Por supuesto que todo puede ser mejorable. Lo que ocurre es que si esos vacíos que encontráis se rellenan a petición de la parte a la que se dirige la moción, ya no es la nuestra. Entonces, como es una moción conjunta, nosotros la que tenemos que ver adelante es la nuestra, es la que versa sobre el título 6 y en concreto sobre el cumplimiento de los artículos 50 y siguientes, particularmente el capítulo 2. Claro, si es
Hay una propuesta del equipo de gobierno para dejarla encima de la mesa, se votará esa propuesta. Si la propuesta no sale adelante, se votará el texto. Siempre ese es el procedimiento. Se quiero dar la palabra a la señora Bonita. Si queríamos hacer, para justificar nuestra propuesta, la propuesta de dejar encima de la mesa, dos apreciaciones significativas. Primero, es una cuestión de procedimiento. Entendemos que hay márgenes prudentes para poder hacer estas cuestiones y no tener que estar siempre en el último minuto definiendo cuestiones que entendemos que además la petición dice exactamente: el Ayuntamiento de Valencia realizará en el plazo de un mes, no hablamos ni de 3 ni de 5 ni de 1, hablamos en el plazo de un mes. Esta es nuestra propuesta: un informe de cumplimiento y desarrollo del título cuarto de la Ley 2/2 del 2016, y en especial habláis del capítulo 2 y los artículos 50 y siguientes. No se habla ni el modo de trabajo de ese informe, no se habla de si es factible realizar ese informe con los propios elementos municipales durante ese periodo. Por eso no hemos dicho que nosotros vamos a presentar propuestas sobre esto. La vez ha sido clara, dice: solicitamos al peticionario, a quien realiza esta moción, que complete esta petición y que valore, por favor, las factibles condicionamientos que va a tener este informe. No es más. No decimos que nadie vaya a hacer esto, sino que se debería hacer esto. Lo de siempre en el último minuto no sé muy bien qué quiere decir, sobre todo cuando acabamos de votar instancias del equipo de gobierno, una cuestión del último minuto, ¿no? Lo del último minuto, siempre al último minuto, aclárame. Lo segundo, lo del mes no es un posponer un plazo. Si ahora el equipo de gobierno dice: bueno, pues nos parece que es un trabajo de la enjundia suficiente como para que se desarrolle en 3 meses. Perfecto, no hay inconveniente. Y respecto a la metodología de trabajo, no seremos nosotros quien indique a los servicios que deben emitir el informe cómo deben hacerlo. Entonces, bueno, la cuestión del plazo es perfectamente subsanable in situ. La propuesta es que se trabaje, por eso se pide que se deje. Perfecto. Epamenik, zer gehiagorik ez badago, mahai gainean ustea bozkatuko dugu, aldeko botoak, kontrako botoak. Beraz, proposamena ez da onartzen 6 botoekin eta 4 aldeko botoak. Orain, mozioa bera bozkatuko dugu. 7 bozka izan dira. Orain, mozioa bera bozkatuko dugu. Aldeko botoak, kontrako botoak, proposamena onartzen da 7 botoekin eta kontrako 4 botoekin. Orain bai, azken puntua, 5garrena, alde eskaria. 5. punto, las preguntas. Sí, bueno, se acabó lo primero. Bueno, como ya hablamos en el mes de julio, yo sigo existiendo. A mí, como me gustan los números, pues yo sigo existiendo los números. En julio hablamos planteamos hacer un cronograma del capítulo de inversiones del presupuesto de este año aprobado en el mes de mayo. Y bueno, creo que se comentó como que hace falta, porque había un compromiso de desarrollar todo el capítulo de inversiones que se había aprobado en el secreto. Bueno, la verdad es que no sé si es... Bueno, en principio yo creo que tenemos que plantearnos que este presupuesto que se aprobó es el mejor presupuesto que tiene Valencia. No sé qué más nos gusta, ya lo dijimos en su día, pero este presupuesto no es ni del PNV, ni de ningún beneficiente, ni de Bildu, es de todos. Entonces, yo creo que habría que hacerlo, porque es que si no sería absurdo. O sea, habría que desarrollarlo
ciudadana hablábamos del refuerzo para el verano, habíamos puesto una partida de 8.500 euros, no ha habido refuerzo, ha habido puesto, pero sí que hay ahora un dilema que en octubre todavía se podría recuperar esta partida, porque están reclamando que van a tener una merma del colectivo, porque hay uno que se marcha a la chaña y entonces van a estar muy cojos en el tema de servicio. En el tema de seguridad ciudadana, el material que hablábamos, pues sí, la mesa gasta 1.000 y pico euros, de 5.300 que poníamos, que era un poco la necesidad que estaba demandando los propios funcionarios, porque realmente tenían muy poca seguridad a la hora de acudir a los atentados, o a los atracos, o a las llamadas de los vecinos. En vías públicas hemos visto que se ha tocado muy poco, pero sobre todo vemos que el tema de la DH no se ha tocado nada. Nosotros aquí planteábamos el tema de pintar las vías en algunos sitios que no se ven ya, el tema de algunas señalizaciones y demás, ¿no? Pero no se tocaba nada en este capítulo. Pero el tema de violencia de drogas en fiestas no se ha hecho nada, no hemos tenido la suerte, como han tenido las áreas que han revisado 542 litros de bebida alcohólica a los chavales. Aquí sí que ha habido algunos comas etílicos, por lo menos que yo sepa 3 en las fiestas, y no había nadie para atenderlos, porque realmente dentro de esa prevención se podía haber contratado, como han hecho en otros lugares, pues algunos agentes o servicios de seguridad pues, para patrullar a las calles. Una pena, pero las fiestas no han pasado, no sé qué esperemos a la de San Nicolás o a la de San Andrés, que se ya tiene también, pero ya es otro que da problema. En el transporte, ahora voy a comentar el tema del transporte, tampoco vemos que la partida se ha tocado nada, es verdad que era un estudio, pero sigue ahí intacta. Inversiones de edición municipales, me han alegrado, me han dicho cuando he visto por ahí que se va a hacer agua en el balcón, me alegra mucho, también lo tuvimos en su día, yo creo que es necesario. Y la última, que era no la última porque sea el número 8, sino porque está en el capítulo 6 y se referida a la oficina de turismo. Era algo que anunció el equipo de gobierno como un buen platillo y luego no se sacó de las inversiones que había planteado, pero por supuesto que quieren aprobar el equipo de gobierno, pero aunque nosotros sí queríamos entrar a esa partida, pues no se ha hecho nada. Sí, los 70.000 euros hay enfriándose en la nevera. No en la nevera de turismo, porque no sé si tiene, pero aquí sí. Entonces, quería, pues eso, deciros que en noviembre volveré con la misma. Volveremos a la misma porque yo creo que es poco, lo dijimos en su día, pero yo creo que hay que hacerlo, no tenemos mucho más. Está en el caso. Es último, ¿no? ¿Y ahora ahí? Hasta que el hilo de planteamientos de Manuel y los firmados cumplimiento del presupuesto, que aunque es verdad que se aprobó el 31 de mayo, pues ya han pasado unos meses, y si queríamos en particular, ya con independencia del repaso general que ha podido hacer mi compañero, pararnos en 2 o 3 que a nosotros nos parecieron relevantes, que fueron enmiendas no por ser nuestras, pero nos parece que son importantes para el pueblo. Una es el transporte entre los barrios, la enmienda, la modificación introducida por nuestro grupo al presupuesto de 70.000 euros para dotar de un servicio de transporte entre barrios. Queríamos hacerte una serie de preguntas. Hemos visto que a raíz de la petición de un barrio concreto de prensa que te han dirigido, me parece que en julio, ahora te hablo de memoria, sobre cómo estaba este asunto y se podría hacer algún tipo de licitación para poner en marcha el servicio de transporte, y has dado una respuesta al vecindario que te ha planteado la petición, estás aquí. Y entre otras cosas, nosotros nos llamaba la atención, por esto queremos preguntar, se les indicaba, les decías tú en esa carta que les dices de respuesta, que desde el 2017 ya venimos, dices, elaborando un estudio sobre la puesta en marcha de un servicio regular de transporte público que dé cobertura a las necesidades de movilidad de las y los residentes en los diferentes barrios o núcleos de la villa. Tan pronto como esté, les anuncias, tan pronto como esté finalizado, lo haremos público para que pueda ser debatido. A nosotros nos parece una buena noticia, como grupo de la oposición no tenemos constancia de que se esté elaborando ese estudio y por eso te queríamos preguntar. Si ese estudio se ha puesto en marcha y en su caso si se ha encomendado aquí en alguna empresa especializada, ¿en qué consiste y quién lo está realizando? Pero te lo aclaro. Creo que no te acordarás, porque dices que no tienes constancia, pero en el ejercicio anterior, en 2017, tuvimos varias reuniones y en una de las reuniones se anunció que se estaba trabajando en el estudio de movilidad que se nos dijo la empresa, era el CAS.
lo cual es falso que no tuvierais noticia O sea, que sobre que se está elaborando un estudio y cuál es la empresa. Bien, a eso me he respondido. ¿Y cómo está el momento presente? ¿Cómo Está frío, digamos que hay una disparidad de criterios por parte de? por parte de qué vía tomar. Si la de un autobús, la de un autotaxi, si la de taxis convencionales, etc. Pero esa disparidad de criterios se produce entre el equipo de gobierno y la empresa EDKS. No. Esa disparidad de criterios se viene produciendo en base a las ofertas, digamos así, que venimos recibiendo o las que vamos planteando o las posibilidades que vamos viendo en cuanto al desarrollo de lo que podría ser una licitación de este tipo. Porque no nos queda claro qué tipo de servicio hay que ofrecer. Bien. Y no somos capaces de deshacer esa... Es entuerto. ¿Y la empresa no tiene ahí una labor de orientación? La empresa no se había dedicado a esto, había hecho un estudio previo en otra línea y por eso contactamos con ellos, que no se había dedicado a un estudio como este. De hecho, cuando han visto las ofertas que han traído aquí diferentes taxistas, algunos taxistas en concreto, toda esta información, junto con la que ha traído una comunidad de propietarios de un barrio en concreto, la tienen ellos y la están analizando. Y la idea es intentar establecer la mejor de las propuestas para ver si se puede ir con así. A ver qué coste tendría, a ver qué servicio hay que dar, etc. Y a la vez, además, estamos en contacto con el Departamento de Transportes de la Diputación Foral de Vizcaya, trabajando en otra línea, que sería la creación de una zona de régimen especial para los taxistas de Valencia y que afecta a más municipios, para que a la vez el servicio de taxi urbano sea contemple unas tarifas más asequibles. Bien, entonces, por lo que entiendo, ese barrio que presentaba la reducción en julio, que acompañaba una serie de propuestas de recorridos, minutos de recorridos, paradas, que se le han hecho llegar a la empresa. Toda la información, desde las primeras solicitudes o las primeras, no solicitudes, ofertas, digamos así, que vinieron presentando taxistas concretos de este municipio, que operan en este municipio, se le ha ido haciendo llegar a la empresa. Tenemos pendiente, porque hace tiempo que está el asunto sin trabajar, tenemos pendiente una reunión para ver si pegamos por fin el último año. Me parece entender que, por ejemplo, si me equivoco, que el EKS no es una el EKS es un monstruo. de encomiendas, ¿no? El EKS es un monstruo que se dedica a muchas cosas. Nosotros contactamos con ellos porque fueron los que hicieron, no sé si el título exacto es el estudio de movilidad para el Hospital de Urduliz, pero nos trasladaron esa información desde la Diputación y acudimos a ellos porque entendemos que si hicieron el estudio, esto es verídico, tendrían conocimiento de la zona, lo que pasa es que se encuentran con un problema. Bien, y una pregunta, alcalde, no sería que no seremos nosotros lo que haremos a la empresa su metodología de trabajo, pero si desde 2017, no sé desde qué fecha se están trabajando en ese asunto, no sería razonable, si no lo hacen ellos, pues sugerible por mi parte, no se va a testar o comprobar las necesidades de los diferentes barrios. Digo, porque me imagino que no tendrán las mismas necesidades, por decir algo, que suscita en función del rango de edades y del núcleo de población. Solo van a hacer ellos, entiendo que lo deberían hacer ellos. ¿Qué metodología van a seguir para comunicarse con los barrios? No sé si ni siquiera si se van a comunicar con los barrios. Sería razonable testar las Eso necesidades. es una opción. Yo no sé si es razonable o no. ¿Se les ha dado un plazo de fin para No. que la No hay nada firmado con ellos. No hay nada firmado. Y entonces, ¿con qué formalidad trabaja? Es decir, ¿cuándo nos pueden ofrecer La más? formalidad del ayuntamiento y de una empresa seria como el caso. En algún momento se les pedirá una conclusión. Claro. Conclusiones. Y entonces se nos hará saber. Lógicamente. De hecho, ya con cargo a esa partida a la que está destinada el estudio. Efectivamente, eso se trata. ¿Algún otro barrio del pueblo que pudiera haberse beneficiado de ese sistema de conexión de transporte ha hecho propuestas en algún sentido? Nuestra intención, las propuestas que las hemos hecho, es el barrio de Sarachaga y Berreaga y luego, de manera o a demanda, la zona de frontera de Gandía, así como zonas del puerto o zonas alejadas. Pero ellos del barrio, con algún tipo de representación, han hecho alguna propuesta, como ha hecho este barrio, que ha entrado en la propuesta concreta, con recorrido.
recorridos y horarios. Los barrios, tú hablas de un barrio, pero quien ha hecho la propuesta es una comunidad de propietarios. Sí, eso Es una excepcionalidad que existe en Valencia. En el resto de barrios no hay comunidad de propietarios que representen a casi la totalidad del barrio. En las reuniones que nosotros hicimos el año anterior, que por cierto se van a realizar la segunda semana de octubre en diferentes barrios, se volverá a tratar sobre este asunto. Y siguiendo con las inversiones, me parece que normalmente pregunto también por la oficina de turismo, que optamos de 76.000 euros para hacer una nueva y además lograr. No, quería decirte si se ha hecho alguna gestión o se tiene en mente hacer alguna gestión para su implantación de cara al verano que viene. Sí. La semana que viene, cuando la interventora se incorpore al trabajo, tenemos pensado firmar el contrato con el Instituto de Arquitectura. Realizó unos primeros planos de lo que podría ser la oficina de turismo, con un presupuesto creo que es de 14.000 y pico euros masiva, presupuesto que ya lo conocéis. Y por otro lado, con la oficina técnica se ha trabajado in situ sobre la localización, y la recomendación de la oficina técnica es urbanizar toda la plaza por razones de necesidad. Hay que llevar saneamiento, hay que llevar diferentes servicios a la plaza, y la recomendación es urbanizar la plaza. No, la plaza donde iría ubicada la oficina de turismo. Eso, pero urbanizar esa plaza. Ahora mismo sería necesario urbanizar esa plaza. También se contempla o se está mirando la posibilidad de instalar un baño público autolavable y poder dejar fuera ese servicios que existen debajo del kiosco por razones obvias. Esas tres indicaciones son las que se dan. Se va a rediseñar lo que es el edificio, cuando tengamos, todavía no tenemos ningún plano, se compartirán, se va a rediseñar y se va a urbanizar la plaza, y se está mirando de publicar un baño público autolavable en ese espacio. Mira, en relación al refuerzo de la policía municipal, nosotros le aportamos una enmienda al presupuesto para añadir un importe de, creo que lo hemos anotado, 8.500 euros para el refuerzo de la policía municipal, pensando que podría ser reforzada la plantilla durante fiestas, eventos concretos o veteranos. Salvo por esa partida no se ha utilizado con tal fin, ¿no? No ha habido un refuerzo. Pues yo no sé si esa partida corresponde al capítulo 1, pero en lo correspondiente al capítulo 1, que es desde el que podemos hacer inversiones, se han hecho todas las inversiones que se han pedido. De hecho, se da la circunstancia de que en octubre se hacen una serie de condiciones. Una que ha comentado Imanol, es que uno de los agentes se jubila y tenemos pendiente una reunión de la policía local, la interventora y yo, para ver si podemos rascar de algún sitio el dinero suficiente para poder cubrir las plazas de gente. Y la siguiente pregunta que vamos a hacer es esa: si no se destina en verano, ¿puede utilizarse? Pero es capítulo 1. Los 8.000 euros son de capítulo 1. Pues entonces mucho me temo que están Sí, están en retribuciones de personal funcionario y servicios de seguridad público. El capítulo 1. Yo los datos que me pasó intervención antes de que se manchara es que la partida está agotada. La ejecución del presupuesto trae esa presupuesto, a no ser que haya partidas por meter. Yo los datos directos y los compartimos con Anchol además, porque esto lo había hecho trabajando ya un par de meses. No este caso concreto, es reciente, sino el tema del refuerzo de la policía local, y los datos que nos pasó es que no queda dinero. Bueno, pues sí, preferiríamos que lo vuelváis a hacer un contraste, si no lo haremos. No, se va a hacer. Se va a hacer porque así lo tenemos. Para subsanar si se puede o destinarlo a los problemas de los turnos que va a haber en la policía futura. Yo quiero contestar una cosa que antes esperaba que terminara, por si una de las cosas que ibais a hacer hincapié era el tema de la prevención en
sábado hubo un stand y aparte se viene trabajando tanto en el instituto como desde la comunidad, en otros lugares como viene siendo el Topalecu, y hay un proyecto de trabajarlo en lonjas cuando hay contacto con ellas. No solo eso, sino que también ahora mismo se está elaborando una encuesta. Quiero decir, creo que has dicho literalmente, no se ha hecho nada en fiestas y quiero dejar claro que eso es mentira. Nada sucede. Vaya. Alcaldes, hacen un laboratorio sobre una que ya trajimos a pleno en julio, en programas y preguntas, y es el relativo a las pintadas numerosas que lucen en nuestro pueblo, ya algunas desde el mes de mayo van a utilizar directamente. Pusimos entonces sobre la mesa un juego solicitándote que el equipo de limpieza, los servicios de limpieza, los retiraran de manera urgente, se calculara si se podía el coste de lo que implica esos servicios de limpieza y a su vez se reproduciera, si era posible, que estaban localizados los causantes de esas pintadas. Bueno, no parece, o por lo menos nosotros no hemos observado que se hayan retirado, y en agosto el asunto de las pintadas subió de tono y se animaron algunos a hacer más, esta vez ya incluyendo algunas alusiones que podían ser francamente molestas o insultantes y despectivas para ciertos colectivos. Esto, como consecuencia de esto y de la cantidad de quejas que recibimos, el 13 de agosto de 2018 dimos una entrada por registro de la 3753 solicitado que se diera orden de limpieza, orden al servicio de limpieza para que las pintadas, las imágenes pintadas fueran retiradas. Salvo rojo por nuestra parte, siguen diciendo. Entonces, nos gustaría saber qué órdenes se han dado al servicio de limpieza para la retirada de esas pintadas. Las que vienen recogidas en el pliego de recomendaciones que tenemos aprobado y el contrato firmado con la empresa de servicio de limpieza capital. ¿Qué quieres decir? Que sí has dado la orden al servicio de limpieza. ¿Ha sido verbal? ¿Ha sido por escrito? Por escrito. Se ha hecho desde la oficina técnica. Entonces, Entiendo que no lo habéis consultado a la oficina técnica este punto. no, es un ruego que te planteamos aquí. Nos sorprende, entonces la empresa está incurriendo en un incumplimiento flagrante, ¿no? Eso me parece que es algo subjetivo. Nosotros nos han dado las explicaciones pertinentes relativas a este asunto. Bien, hablaremos con la empresa. Yo creo que previo incluso a nuestras peticiones, bueno, la Policía Municipal ya elaboró un informe en mayo a solicitud de la Alchaña para que se retiraran esas pintadas. ¿Qué valoración se ha hecho desde el día de esos informes? ¿Les ha dado importancia o no? Les ha dado importancia, les ha dado importancia. En todo caso, habéis dicho también que había aparecido algunas en agosto que han subido de tono. No sé, yo desconozco cuáles, pero vamos, que pintadas ofensivas durante toda la vida y no os han importado tanto. ¿Te refieres a la de Bilbaínos Bojón? Ya, lleva bastante más de este agosto, no sé cuánto tiempo, y vamos, en Borrell también aparecen, en otros sitios también aparecen, ha traído una polémica, no sé muy bien el origen y cuál ha sido, y por una mala interpretación de un cartel que no tenía nada que ver con eso, pero en principio, pintadas que ofenden, hay muchísimas. Ofenden a colectivos, no solamente a la gente de Bilbo, no solamente, quiero decir, yo sí lo quiero decir, no lo habéis dicho vosotros, yo sí lo estoy diciendo, porque me resulta chocante que hay a veces en la piel muy fina con unas pintadas y con otras no. Las pintadas nos referimos, aportamos fotografías con el informe de la Policía No digo que no sé cuáles son. y dicen a lo largo y ancho del carro y algunas particularmente famosas últimamente. Yo no digo cuáles, Elizabeth, yo no digo que no sepa cuáles son. Yo lo que estoy diciendo es que tenéis la piel muy fina para unas, para un tipo, y otras que están aquí para un montón de años y no habéis hecho, me dejáis terminar la verdad, y no habéis hecho mención ninguna. Eso es lo que estoy diciendo. Distinción entre unas y otras. Hemos dicho Sí, que sí, subió sí. de grado y pasaron a otros niveles con otras leyendas. Eso a lo mejor te molesta a ti, la oferta que están aquí. Muy bien, pues eso es lo que corresponda. Sí me molesta, sí. A ver, en cualquier caso, sea que el equipo de gobierno se defienda diciendo que cómo os molesta a un grupo de opositores, no, vamos a ver, es que la responsabilidad del equipo de gobierno es la orden. Es la orden, se lo hemos hablado, cuando no hay micrófonos no nos vamos a entender. Nosotros lo que hemos pedido es que el equipo de gobierno cumpla con el pliego de condiciones y de órganos al servicio de limpieza. Y unas
pintadas que lucen desde mayo. El pueblo, que ya está suficientemente roto y es una pena, si a ello le añadimos las pintadas, pues ya lo hemos cubierto de oro. Ha pasado todo el verano luciendo así, se van. Entonces, lo que no puede responder alguien del equipo de gobierno a semejante petición de las quejas que han desfilado por aquí por registro es que, ¿qué fina tienes la piel? Díselo a los bilbaínos que han venido al despacho del PNV durante todo el verano. A ver qué les pasa. ¿Puedo hablar un poco de no es la respuesta del equipo de gobierno que ha dado David. Yo lo que he dicho, he puesto en solfa que vosotros y vosotras os ofendéis por unas cosas solamente. Que pintadas ofensivas llevan durante un montón de tiempo. Y a mí particularmente me gustaría poder hablar. Ahora está hablando ella. Sí, sí. Que durante un montón de años ha habido otro montón de pintadas que ofendían y que a vosotras no os han molestado tanto. Solamente he dicho eso. Yo no he dicho que esa sea la respuesta del equipo de gobierno ni y vosotras también podéis saber que no soy la única que se os ha dado, porque el alcalde ya ha hablado de las medidas que se van a tomar. Vosotras, en nombre de la ordenanza de convivencia, estáis hablando de que unas ofenden mucho y que la gente de Bilbo ha venido aquí a alojaros y durante un montón de tiempo he tenido que escuchar otro montón porque que exista durante no sé cuántos años en un instituto no sé quién puta, a vosotras no os debe de tanto. O que exista no sé cuál, otra, me da igual, un ahorcado con un número en una valla, no os debe de molestar tanto. Eso que es tú, ¿por qué no nos va a molestar? Porque está igual. Ya está, Eso puede. Estás dando por hecho algo que no funciona. Opiniones, perdona, no me falta la voz, es una opinión. Oye, es mi forma de hablar, sin más. Te lo estoy comentando, pero que está dando una opinión. Es mi forma de hablar. No estoy hablando en un tono más alto ni no más alto. Es mi tono. Creo que este no es el mismo tono que has empleado. ¿Cómo? Creo que no es el mismo tono que has empleado anteriormente. Aquí. Ya, rebobinemos. Aquí sí. Vamos a rebobinar. Ahora, está hablando de eso. No soy Antes también he gritado porque con la música no nos oíamos. ¿Será que me he hecho al tono? Yo, lo último, alcalde, si se han dado las órdenes, no ya de ti, que yo sepa que soy concejal de obras y servicios, pero se han dado de oficina técnica, nos vale igual, entiendo que deben tener el mismo valor, si han sido desoídas por la empresa, porque parece que han sido desoídas, ¿qué vas a hacer a continuación? ¿Cómo se toman medidas? Se va a cumplir el pliego de condiciones. No sabemos cuándo. No, y la empresa tiene unos problemas técnicos para quitar algunas de esas pintadas, necesita una máquina especial y ese tema solucionado. Una cosa, hablando de limpieza, ha habido un lío de la pera con los carros, yo tengo claro, ¿sabes? Ha habido un lío de la pera con los carros. Con el tema de las ubicaciones para poder hacer sus cosas. Ha habido un lío, bueno, ¿Cómo está ahora eso? ¿Cómo está? estamos esperando la respuesta de costas. Y del Ayuntamiento de Orly a la solicitud o a la exigencia de muchas cosas. Vamos a proponer un cambio sobre los sitios que se iluminan. Nosotros, sobre la propuesta que ha habido al cambio de ordenanza, vamos a tenerlo en consideración y luego veremos lo que dice costas. Costas y el Ayuntamiento de Orly. Yo quiero aclarar una cosa. Las zonas que se van a habilitar son para esparcimiento de perros, no para que los perros hagan sus cosas, como has dicho. No, mira, pero es que antes. Ya, pero no, las zonas que se van a habilitar no son para eso. Igual ahora vamos nosotros a llevar las Zonas y zonas. son para el esparcimiento. Yo estoy en los hermanos que han sido limpios de la vida. Los malos fuera de convivir. Oye, y hablando de lo de la limpieza, otra cosa que también nos ha llegado muchísimas veces es a cuenta de lo del cementerio. Ya, bueno, aquí vive muchísima gente mayor y van bastante. Pero aparte de como cada uno mantenga su lápida y tal, pues todo el entorno, aparte de la capilla que está bastante deteriorada y luego las hierbas y tal. Que no se limpia o que se limpia poquísimo. Este año, no, eso es cierto, porque hemos contrastado los datos con la empresa de limpieza y la empresa de limpieza este año ha ¿Y eso pasado. cada cuánto tiempo pasa en el fondo a eso? No sé la frecuencia exacta, pero no sé la frecuencia exacta, pero siempre que hay una fase de demanda. Y el problema que tiene la empresa es que comprendemos y aceptamos, y no les obligamos, mucho menos, es que ellos no se pueden meter
otro problema que existe es la invasión desde sepulturas, panteones, abandonados, semi-abandonados. Pero bueno, eso es una cosa, pero todo lo que es el entorno y tal, ¿a quién corresponde? Ayuntamiento. O sea, Es la zona pública del ayuntamiento. esto que la gente se queja, ¿no? De las La gente se ha quejado del cementerio en general. pero Lo que corresponde al ayuntamiento se le ha hecho caso a esas quejas, por supuesto. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y van cuando se le manda de la No, tienen una frecuencia estipulada en los pliegos de ¿Y no sabes condiciones. cuáles son para No, poder informar a la gente? Pero tienen los pliegos, porque habéis participado en el Bueno, proceso pues yo de no sé, conversación. vale, agradecido. ¿Y ella aquí? Voy a seguir con el tema de la ordenanza de perros. Con una cuestión. Lo que se está comentando en la calle, que siempre es verdad, lo digo respecto a gente que si bien se trata de hacer una denuncia o en fin, es que, oye, los perros pueden ir sueltos en algún lugar de Grecia. Eso es lo que se está hablando en la calle, más en redes sociales, que supongo que estarás al tanto. ¿Por qué pregunto esto a la gente? Porque la gente desde que se han pasado esta ordenanza en el Parlamento no tiene claro si ya está permitido o no. Digo, estoy hablando un poco claro. Entonces lo que quiero es que quede claro en este pleno la pregunta que te estoy haciendo. ¿Pueden ir los perros sueltos en algún lugar de Grecia? Yo creo que tienes capacidad para responder esa pregunta. Sí, yo sí, pero claro, aquí. Si quieres que lo explique, no tengo ningún problema. Pero la respuesta es obvia. Es obvio, es no. Claro. Porque la ordenanza se ha aprobado de manera provisional, no es una aprobación definitiva. Eso es lo que yo... Luego, a todos los propietarios de animales, probablemente al 100% no les llegaría la carta, se les envió una carta a todos los propietarios que tienen registrado este animal. Y se les mandó de manera nominativa una carta explicando precisamente que los animales tienen que ir tratados en el 100% del pueblo, en todas sus esquinas. Se les mandó una carta explicando eso. A raíz de eso, precisamente, es cuando empezaron a llegar aquí proposiciones para establecer zonas de esparcimiento de animales. De todas formas, también aquí se han entrado 206 firmas en contra del parque de Cataluña. ¿Qué tienes previsto hacer con eso? Acabo de decir, lo repito, no tengo problema. El equipo de gobierno aceptará lo mismo que hemos aceptado de otra manera, establecer zonas de esparcimiento de animales, aceptará por lo menos ese es el posicionamiento del equipo de gobierno. Sí, tengo una duda. Vamos a ver, en el último pleno se estuvo hablando sobre las resoluciones de los concejales que habíamos solicitado. Quedó pendiente de la resolución. ¿Ha sido dictada ya la resolución? Sí, bueno, está solicitado que se redacte el decreto. Vale, ¿para cuándo? ¿Mañana? Pues depende un poco de la carga de trabajo. Podría haber estado para hoy, pero si tenemos una mañana como en todos los días es imposible. Supongo que para finales de año tendremos. Sí, creo que sí. No sé qué a finales, digo, octubre, noviembre. Otra pregunta tengo por ahí. El plan de emergencia municipal que tenemos la revisión primera en diciembre del 2017 de TIC Ingeniería, ¿cómo está este plan? Está ahí como perdido y por lo menos nosotros no sabemos. Igual, eso es lo que estáis más bien ayudar a nosotros, el plan, por lo menos el equipo de gobierno no tiene previsto cumplir. Están pedidas las fechas al equipo redactor, porque ha habido muchas correcciones, ha habido muchas consultas. De hecho, vamos a llamar así al plan como una primera fase, porque pensamos que va a ser necesario otra segunda fase anexa a esta, porque nosotros lo que queremos es terminar este plan y vamos a proponer un segundo anexo, un anexo importante al plan. Hemos pedido las fechas, esperemos que nos contesten hoy mañana, a más tardar la semana que viene, para establecer diferentes reuniones, para establecer o llevar a cabo un simulacro en el casco histórico por parte de los bomberos, y las reuniones serán con grupos políticos, las reuniones serán con una asociación que existe en Susquiza y con
así lo pidieron y así lo respondimos, y luego estamos valorando hacer una presentación pública de lo que es el plan, aparte que luego los documentos se ponen en la web y demás. Ese segundo anexo, que es una de las reuniones más intensas que hemos tenido con relación al plan, tiene que ver, o por lo menos lo hemos llevado a cabo con el Colegio de Geólogos de Euskal Herria, les hemos pedido asesoramiento para elaborar una fotografía de los riesgos de desprendimiento en la villa de Plentzia. Como no queríamos empezar una cosa sin haber terminado la otra, esperamos que en el próximo año se pueda complementar ese plan con este estudio, y ellos, de hecho, habéis visto la factura, nos han elaborado un borrador de pliegos y demás para poder licitar ese trabajo, en caso de que se quiera licitar, porque por el importe no haría falta. Y bueno, ahí está el plan. Vale, te agradezco porque la verdad es que por balas y sanidad lo único que no digo, te agradezco la explicación. No pasa nada. Luego tengo otra sobre las denuncias de los vecinos por ruidos por subida de decibelios. En las fiestas de San Antolín, en distintos establecimientos se ha dado esta subida de decibelios. Nos gustaría saber cómo vas a proceder. Pues no hay manera de probarlo, a no ser que haya alguien que haya hecho una medición, que también no tiene medios para probar la subida de decibelios o que se hayan pasado de los decretos emitidos. Lo que sí tenemos claro, y esto ya se ha comentado en la comisión de fiestas que ha habido la semana pasada, es de cara al año que viene, esto es una recomendación de la Asociación de Hostelería de Vizcaya, los equipos tengan que ir capados. Todos los equipos tengan que presentar aquí un certificado de cómo están capados a un máximo de volumen. Son 95 de 90, si no me equivoco. Depende del horario. Depende del horario. Sí, hasta las 12. Este año ha cambiado el decreto porque lo que hemos hecho es, estuvimos toda una mañana con el abogado valorando diferentes opciones y sobre todo intentando, Cristina, la secretaria, tenía dudas acerca del decreto que se venía elaborando, y lo que se ha hecho es contrastar ese decreto con nuestro decreto, con el decreto que nos obliga a establecer horario, decibelios, etc. Por eso el decreto de este año ha sido diferente en algunos sentidos. Lo que se quiere establecer del año pasado, para el año que viene, y así se lo he comunicado al jefe sobre, es decretos personalizados, porque cada bar o cada establecimiento tiene una problemática diferente. Hay algunos que nos hemos encontrado que barren los residuos de sus terrazas o de su terraza a la vía pública, eso no puede ser. Hay otro que nos hemos encontrado, esto está fotografiado por supuesto y está comprobado. Hay otro que nos hemos comprobado y no creo que lo hagan con mala fe ni nada, que sacan las bolsas de basura arrastrándolas por la vía pública, con lo cual el reguero de líquido que desprende deja la vía pública manchada. Eso va a ir personalizado, pues la pretensión que se tiene. Y hay otros que no limpian. Y hay otros que no limpian. Que no limpian. Que no limpian qué. Das un plazo a las 9 de la mañana con eso perfectamente limpio. Sí. Eso va en el decreto. Sí. Y hay que tener que no limpian, que limpian los de la empresa. Sí. Sí. De todas formas, aparte de los decibelios, también son los horarios. Porque yo sé que hay personas aquí, vecinos que han venido a denunciar eso. Entonces, a esos vecinos, ¿qué se les contesta? No te puedo dar mucha explicación porque no forma de evaluar. En el caso de los horarios, con las denuncias que existen, se le da tramitación, por supuesto. Pero en ese caso está No sé, yo no tengo nada. Pienso que igual hay que plantearse al año que viene otro planteamiento con respecto a sacar la música fuera, como hace la música en muchos lugares. ¿Cuál es el planteamiento sacado? No, que no se saque la música fuera de los establecimientos. ¿No se saque la música fuera? Digo, como una posibilidad, a mí me ha parecido muy bien que les pongan simplemente a los niveles y que estén ahí tapados. A mí me parece bien. Eso es una recomendación de la propia
propia asociación de hostelería, que no se ha podido aplicar este año porque ya había unos decretos emitidos, si no, lo hubiéramos introducido este año. Y nos dijeron incluso que hay ayuntamientos que eso se controla al minuto, o sea, hay control in situ en el ayuntamiento al minuto y te dice quién se pasa y quién no se pasa. No sé si llegaremos a tanto, pero por lo menos. No sé si eso por ejemplo, sería una prueba válida para denunciar a alguien porque eso se rompe. Las quejas no son así de noche, han sido de día y hemos sido muy conscientes de ello. En pasó en Magdalena, con una serie de conciertos que se hicieron en la calle y fueron organizados por el ayuntamiento que lógicamente son los que participan. Ya por último, lo que sí quiero es un ruego a la concejala de comercio es lo siguiente. Quisiera que me consiga, porque parece ser que es imposible, una copia de los estatutos de la Asociación de Comerciantes. Para conseguir una copia de la Asociación de Comerciantes, quien mejor te recuerda es la asociación, la propia asociación, pero yo no puedo dar estatutos de otra persona, de una entidad, que son públicos. Bueno, pero quien te los debe de facilitar es la propia asociación, en principio. Ya que viene ahí usted los ha negado. No. Que yo me pregunto aquí. Son ellos que tienen que facilitar. De todas formas, aquí hay una ordenanza donde se controlan todas las asociaciones, con lo cual tiene que estar. Hay unas cuantas. Es potestativa, la ordenanza es potestativa, no obliga a nadie a registrarse. Vamos a ver, aquí hay una ordenanza, no obliga a nadie, pero quien hace uso de edificios municipales, por ejemplo, pues tienen que estar registrados, no sé qué. Esa ordenanza la decimos en el 16. Pero es potestativa apuntarse a la Que no ordenanza. es eso. Que voy a que considero que si está apuntado, lo que tiene que haber es el dossier entero. Y en este caso, junto con otros que ya he comentado a quien corresponde, no está. Por eso te pediría. Pero hay una razón muy concreta por la que no sé, y es que están en un proceso de cambio de tipo de asociación, porque en la que estaban registrados antes, parece ser que no tenía razón de ser, porque era una asociación de empresarios. Y ahora, Era conjunta, o hay diferencia. aquí con el cambio de junta. Aquí me lo ofrecí, porque es el anterior, el del modelo. Sí, pero la asociación actual está en un proceso de reforma de sus estatutos, porque están intentando pasar de ser una asociación empresarial, no sé la terminología exacta, a una asociación corriente, digamos. O sea, antes estaban constituidos como una asociación empresarial. Y eso ya no sé si depende del Estado, el cambio, o no sé exactamente, o gobierno vasco. Sí. Una pregunta a la concejala de deportes. Supongo que serás conocedora del requerimiento de documentación que con el número de salida 137 se le ha hecho a uno de los organizadores de un evento deportivo del año 2017. ¿A cuál? Dilo. Ganado de Fuentes. Sí. Sería que sí. No, que son muchos los eventos de las asociaciones y que tienen anuales y curiosamente, se le requiere una documentación del torneo que se celebra en el año 2017. En el requerimiento se le dice que, de acuerdo con la ordenanza, 45 días después de celebrado el evento, tenía que haber presentado la documentación acreditativa de los justificantes de todo el dinero. Yo no voy a ser jurista en los 45 días de la celebración, ni voy a ser jurista en el año que ha pasado
desde septiembre del año 2017. Me valdría con la fecha del 31 de marzo hubieran presentado documentación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se tardan 6 meses en requerirle a esta persona? Digo, porque al no ser una asociación que tuviera todo como, vamos a decir, mejor organizado, mejor controlado, puede haber una sensación de que ya se ha pasado y ya de repente le llega por posibilidad, por otro lado, sí, tal vez la sensación. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo desde diario, no me refiero a los 45 días? Vale, igual voy a empezar por ahí para contestar a la pregunta. Es imposible que seamos puristas con los plazos porque hay eventos que se pagan incluso después de que se realicen. Es decir, no podemos andar nosotras exigiendo que la gente lo presente en 45 días y luego, pues como se aprueban los presupuestos a 31 de mayo, tardamos lo que tardamos muchísimo en mirar factura a factura, documentación a documentación, tardar mucho más de lo que debiéramos. Entonces, tardar, exigirles 45 días, si bien va en el decreto, ponernos puristas en ese sentido sería prácticamente imposible y pocas serían las asociaciones que lo cumplirían a día de hoy. Al hilo de eso, como tú bien sabes, son muchos aspectos los que hay que regular en cuanto a subvenciones. Durante todo este tiempo, a raíz de una subvención, de una ordenanza para concurrir en competencia a las subvenciones, se ha avanzado muchísimo con una serie de asociaciones para que presenten las cosas en plazo y forma. Sin embargo, tenemos que reconocer que tenemos muchos problemas y que vamos poco a poco y primero se le ha dado prioridad a las que entraron en concurrencia competitiva el año pasado y por lo tanto estábamos hablando de una actividad anual, posteriormente se han valorado los eventos. Y en concreto, con este caso además, ha habido un error por parte de las trabajadoras de registro y se le ha dado entrada bastante más tarde de lo que del escrito, de la fecha en la que se presenta el escrito. Entonces, estos han sido los... Ha habido un error en registrar la documentación que entrega él. Sí. Estuvo parado por un motivo que desconozco varios meses. La documentación que era la justificación de esa subvención. Y hoy en día se le ha requerido. También se le está requiriendo a otros clubes hoy en día algunas cosas, clubes y asociaciones. Sí, pero siguiendo lo que está diciendo, ¿lo ha presentado o no ha presentado? Sí, lo ha presentado. Si se ha hecho requerimientos que no lo ha presentado todavía, ¿no? No, el requerimiento es que no cumple en tiempo y forma. Las personas que organizan el campeonato de fronteras han presentado unas facturas y unos documentos X y desde intervención se le ha requerido que subsanen porque algunas no cumplen con los requisitos legales. ¿Y eso ya ha sido presentado? No, porque se le ha requerido bien tarde por ese fallo. Porque se ha empezado a mirar la documentación y cuando se sentaron a mirar la documentación, las dos personas de intervención se dieron cuenta que encima no estaba sellado. Una vez se sella y toda la pesca, se le puede dar cauce en el requerimiento. Pero en todo caso, remarco que no solamente este campeonato al que se le está requiriendo hoy en día, que lamentablemente el proceso ha sido larguísimo y estamos todavía requiriendo y esperando la respuesta también de quien se le ha requerido. Sí, pero a lo que voy, no para lo nuevo, sino para lo que ha pasado, el año 2017, en que todo el mundo ya ha terminado sus actividades, eso es lo que quiero decir, que hoy en día se está requiriendo todavía documentación del 2017. Hoy en día. Estamos a la espera de recibir ciertas documentaciones, no solamente de este grupo que organiza el campeonato, era más que nada porque no particular, de recibir un tiempo después, joder, ¿qué pasa? Yo creo que me vais a permitir un poco. Yo creo que hemos liado mucho a las asociaciones, hemos ido cambiando el proceso de requerimiento. Yo creo que ahora ha quedado bastante claro, después yo creo que ha hablado también la administrativa de la contabilidad de secretaría y la propia interventora, que nos ha tocado, les ha tocado hacer una labor pedagógica para explicar eso, sobre todo
ese proceso y la solicitud de nueva subvención para el ejercicio 2018. Eso era algo que prácticamente nadie lo hacía, porque de facto se le daba una subvención ya casi de manera automática con una cantidad establecida, etc. Eso nos ha costado mucho explicarlo y creo que las asociaciones lo han comprendido bastante bien. Todavía se está en ese proceso, porque está siendo un proceso muy largo. También está siendo un proceso muy exquisito. Muchas veces nosotros mismos nos autocriticamos porque decimos que hemos pasado de 0 a 100 en nada, hemos pasado de prácticamente no exigir nada a exigirlo todo, y eso es algo que igual requiere más tiempo. Permíteme descartar con esa última parte, porque es que hay cosas que tienen que ser relación, es decir, de la nada tiene que ser a todo. Lo único que se está pidiendo desde la administración, como tú bien sabes, y yo lo sé, es que la gente justifique cada euro de dinero público que se da. Que no se venía haciendo, perfecto, que era una práctica en la que no estaba, con una dinámica en la que no estaba. Pero, por ejemplo, casi todos los clubes deportivos prácticamente que trabajan con presupuestos no les causaba más esfuerzo que me tengo que poner ahí para ver la justificación de las facturas, que luego falta una, lógicamente, y ahí es donde la administración está teniendo se ha visto que eso no es así. Manifiesta suficiente para que, lógicamente, te falta 1.000 euros de propiedad. Pues voy a mirar el próximo. Yo siento decirte que tienes un desconocimiento brutal sobre ese proceso, porque los clubes deportivos también han sufrido el pasar de 0 a 100. Muchísimo. Los clubes deportivos también. No decimos que no tenga que ser así. Lo que estamos diciendo es que a ellos y a nosotras aquí nos ha costado muchísimo, que lleva muchísimo tiempo y que no es cierto que no les gusta más que hacer rellenar una hoja y tal. No es cierto. Los clubes deportivos con las asociaciones, no, pero has dicho no les cuesta prácticamente nada, eso lo has dicho, y yo quiero decir que no es así, que los clubes deportivos y las asociaciones culturales, así como otras asociaciones que tienen subvenciones, les cuesta muy mucho, porque no tienen por qué tener un manejo todo el mundo pues te voy a decir, prácticamente del ordenador, de venir a registrarlo, y luego lo más importante, que es por lo que viene diciendo David, la falta de costumbre. Aquí no se les trae ese curso nunca. De hecho, se han estandarizado los ingresos que hoy en día las asociaciones, sí, pero sobre esos ingresos han vuelto a cambiar, y las asociaciones pueden encontrarlos desde 2019 ya por en la web, para que hagan uso de ellos como tengan que hacer. Desde mi desconocimiento, hoy sea, todas las organizaciones deportivas tienen una asamblea anual en la que rinden cuentas, es decir, esto pasa con las comunidades de vecinos. Alguna cuenta, mayor o menor porcentaje, que rinden cuentas, como la exista. Pero eso es una cuestión de ellos. Ahora, por supuesto, algo que hay una mina. Estamos hablando de la participación de dinero público, que como en todos los demás sitios, el ayuntamiento también tiene que justificar con los valores. Efectivamente, y en aras de esa justificación, este equipo de gobierno ha hecho una labor pedagógica con las asociaciones y los clubes, y lo nuestro nos está costando a nosotras y lo suyo les está costando a ellos. Parecido, fue parecido. No la labor pedagógica. Tengo otra pregunta para la señora Natalia. Es cierto que a un vecino de este pueblo que le solicitó unas mesas y unas sillas para el día en que se celebra el concurso de Manamilaco en las fiestas de Santolín, organizado el concurso por este ayuntamiento, se le negó diciendo que lo había hecho en años anteriores, pero que de manera errónea, usted, y que si se lo prestara, supongo que el material, daría la sensación de actuar de manera desigual entre vecinos y vecinas y generaría agravio comparativo entre los que usan sus mesas y sus sillas y los que hacen uso de material público para el aprovechamiento privado. ¿Es cierto? Sí. Otra pregunta. Aprovechamiento privado, utilizar una mesa. Famoso de la casa. Una cuadrilla de vecinos, pero igual hay que poner esto en contexto. Hay una cuadrilla de vecinos que toman parte en el concurso de Marquita Corvencia que pide el uso de las sillas que pertenecen a este ayuntamiento, que pertenecen a todos los cristianos y cristianas, mesas y sillas para utilizarlas en ese concurso de manera privada. Otra pregunta. Con fecha
feria de la plaza de la iglesia hizo una solicitud para realizar un concierto en la plaza de la iglesia. El 20 de julio, por un decreto firmado por ti mismo, se le concede, se le autoriza la celebración de ese concierto y se le requiere que previo, entre otras cosas, previo a la celebración de ese concierto, tiene que presentar en el Ayuntamiento de Valencia un seguro de responsabilidad civil. El día 30 de julio, 10 días después de ese decreto, 8 días después de realizado el concierto, nosotros, nuestro grupo, envió un escrito a usted solicitando una copia de ese seguro de responsabilidad civil. El día 5 del 9 de este mes, remitimos ese mismo escrito al secretario municipal para ver si verdaderamente existía ese seguro de responsabilidad civil en el ayuntamiento, en algún registro del ayuntamiento. El día 19 de septiembre, usted nos contesta al escrito del día 30 de julio diciendo: les comunico que no existe copia del seguro del citado escrito, dado que a pesar de haberlo requerido vía decreto de alcaldía, definitivamente el evento que se realizó en el Elche Paranza el 22 de julio fue asumido por este ayuntamiento como uno más de la programación de fiestas, como así se acordó con el promotor del mismo y con las personas organizadoras de Nadal en 2018. La pregunta que a mí me gustaría que respondieras es: ¿cuándo decides eso? ¿Cuándo decides que el ayuntamiento asume ese concierto como un más de la programación de fiestas? Cuando se recibe el escrito, esto se contrasta si ese concierto es viable dentro de la programación por la comisión de fiestas. Dicen que no tienen ningún problema, es más, que están a favor de que se realice ese concierto. Lo hablamos, se estima que es un evento que puede promocionar una parte del pueblo dentro de las fiestas de Magdalenas. Se estima que se hace en suelo urbano, se estima que no causa gasto económico y se decide asumirlo como dentro del programa. ¿Cuándo? No lo sé exactamente el día ni la hora, no lo sé. Pues es una pregunta que no nos puedo decir ni el día ni la hora, porque obviamente, después de ver las fechas en las que en Aragón se produce todo, si esto hubiera sido una contestación el día 30 de julio, quizás, y solo digo quizás, podría tener un pase. Esta contestación, el día 19 de septiembre, tiene el pase que el señor alcalde quiere que tenga. Y pregunto, ¿no es exactamente lo mismo la utilización de espacio público por un negocio privado para ti? ¿No es eso un beneficio? Perdón, no te he entendido. Clara la pregunta desde mi punto de vista. Sí, no tengo ningún inconveniente en el formulario. Da la sensación de que se actúa de manera diferente porque todos los demás que organizan cualquier evento, cualquier negocio privado, cualquier asociación que realiza cualquier evento en suelo público, tiene que presentar en este ayuntamiento un seguro de responsabilidad civil como manda la ley. Entonces, la sensación que da es que en este caso se le está dando cobertura desde el equipo de gobierno que tú diriges a un negocio privado con un concierto organizado por ellos. Parece muy legítimo, me parece. Y ya voy. Más. Con el tema de los conciertos, hemos podido ver a través del registro cómo algunos locales de hostelería que han solicitado para realizar conciertos en sus establecimientos se les ha autorizado y a otros no se les ha autorizado. Nos hemos tomado la molestia de leernos todos los decretos para comprobar dónde podía estar
la argumentación de por qué a unos sí y a otros no. Y vemos, hasta donde nosotros llegamos, a la lectura de que se establecen los mismos artículos de la ley, probablemente supongo que de las barras, 10/2015 del 23 de diciembre, se les aplica tanto a los que se les concede como a los que no se les concede los artículos 2, 31A, 3A, 38, 3 y 39. La pregunta es, ¿con qué criterio, además de esos artículos, porque los artículos pone lo mismo, no hemos tenido ninguno de los decretos donde haya una diferenciación? ¿Por qué a unos se les concede y a otros no se les concede? Por ejemplo, el caso de un local del puerto y el caso de un local de la Ribera. Porque a no ser que estén mal los artículos, una de dos, lo puedo entender dos cosas. Una, estén mal los artículos, dos, que habéis tenido una falta de comprensión tremenda de los mismos. Sí, hay uno que justifica, o queremos justificar la excepcionalidad del concierto, y el otro, hay uno en el puerto, no sé si te referirás, aquí me refiero, que no presenta en tiempo la solicitud. Pero como no sé exactamente a cuáles te refieres, porque se han emitido varios veces, Fiesta fin de verano. Fiesta fin de verano hemos considerado que era un evento excepcional, que era un evento no excepcional, de hecho se telefonió a la secretaria local que fiestas de fin de verano se realizan todos los años. O sea, no es un evento excepcional. Esto está contrastado con el gobierno vasco, con el departamento, con la sección de espectáculos, y nos dejaron muy claro, os explicaron que era excepcional y que no era excepcional. De hecho, en esos artículos tenéis jurisprudencia al respecto. Es lo que se copia en ellos también, en esos decretos. No he entendido la respuesta. ¿Más entendido? Pues Si no, si me puedes explicar cuál es la diferencia. la que viene marcada, te lo he dicho, o están mal redactados los decretos, otros tienen una falta de comprensión tremenda por los decretos para autorizar o para desestimar, se explica perfectamente. No, los artículos no vienen. Eso no está diciendo que ninguno de los artículos. Igual contiene algún fallo en el Igual, decreto. el problema de comprensión de cosas que no sé si te has leído los artículos. Yo perfectamente, me leo todos los decretos. Los demás también. Me leo todos los decretos. De De hecho, por lo cual, no sé cuál es la diferenciación, porque los artículos ponen lo mismo, y en ninguno de ellos está hablando de que por ese motivo se le deniegue o se le dé. si tú lo dices, No, yo no lo digo porque dicen los artículos. Lo dicen los artículos. ahí está explicado, ahí está explicado por qué se deniega y por qué se acepta. Consideramos que es porque el alcalde decide que la excepcionalidad. Esa es tu No, pero es consideración. una pregunta. Digo, No, esa es tu consideración. No, estoy haciendo una pregunta. Yo ¿Es el creo- alcalde el que decide la excepcionalidad? No, por supuesto que no. No. Entonces, ¿quién la decide la excepcionalidad? El decreto marco sobre el que nos apoyamos para emitir unos decretos en un sentido o en otro. Bueno, esa normativa es supramunicipal. ¿Cómo va a decir el alcalde la excepcionalidad? Puede haber un punto de subjetividad en la misma, que desde luego se intenta ser lo más coherente posible. El principio de subjetividad es absolutamente manifiesto, porque entre un concierto en Fiestas del Carmen y un concierto en Fiestas de San Antonio no veo ninguna diferencia de excepcionalidad. Pues creo que la falta de comprensión es absoluta, porque para denegar el concierto del Carmen, si estamos hablando del mismo, es porque presenta la solicitud fuera de plazo. No porque haya excepcionalidad, no haya excepcionalidad. En Fiestas del Carmen aquí si no me confundo, si la memoria no me falla, se deniega un concierto por estar fuera de plazo. La solicitud efectuada para el 14-15 de septiembre, que por cierto creo que es un día. Pero eso no es Fiestas del Carmen, entonces. Me acabas de mencionar Fiestas del Carmen. ¿Qué quedamos? 14 y 15 de septiembre o Fiestas del ¿No Carmen. te juegas tu lugar? Yo soy. Soy humano. No, es que sabes. Por suerte me equivoco y mucho. Tenía la suerte de estar delante de Dios. Yo no voy a tolerar estas faltas de respeto. Así que este es el primer apercibimiento que recibo. Si seguimos por esa línea, al final acabarás expulsado. Sí. Segundo apercibimiento. ¿Cómo va el procedimiento? No voy a tolerar faltas de respeto a nadie y hacia nadie. Y para eso hay un código, perdón, estoy hablando yo, si hay un código ético que lo está saltando a la torera, pero sobre todo hay unas faltas de respeto que no voy a permitir. Eso que te quede bien claro. Segundo apercibimiento. Estás en
soy el que dirijo el pleno, como yo soy el alcalde y soy el que dirijo el pleno, tienes el segundo apercibimiento. Y creo que al siguiente serás expulsado. Creo que el segundo apercibimiento es por decir yo sí, sí. No, por reírse descaradamente y faltar al respeto. Pero como soy yo el que dirige el pleno y no tú, tienes el segundo apercibimiento. Por favor, ¿Me queda claro, no? Quiero que conste por cuál es el segundo apercibimiento. Sí. Falta de respeto. Yo me he sentido también insultar evidentemente la falta de comisión lectora. ¿Quién consideras que eres tú para El alcalde y el que dirige el pleno. El alcalde y el que dirige el pleno, no me lo vuelvo a para decir la comisión lectora? Tema zanjado. ¿Tienes alguna cuestión más? Sí, tengo bastante más. Vale. El 9 de agosto, una comunidad de propietarios se demanda un requerimiento de la demanda. El Ayuntamiento de Valencia ha incoado un expediente de inscripción urbanística como consecuencia de la invasión del dominio público provocado por ramas y arbustos existentes en la finca de su propiedad. A tal efecto se le requiere para que en el plazo de 10 días a contar del siguiente presente proceda a subsanar la situación. Hasta ahí todo correcto. Me parece muy loable que se le aplique las ordenanzas y la ley y se les impone un expediente de invasión urbanística, de inspección urbanística. El día 30 de julio, en un escrito dirigido también al señor alcalde por parte de nuestro grupo, le pedíamos que aplicara la ordenanza reguladora de tasas sobre los comercios que están ocupando vía pública sin contar con el correspondiente autorización administrativa. Lo decíamos, lo habíamos dicho anteriormente, pero nos basábamos en un informe de la Policía Municipal del 9 de julio, en el que la Policía Municipal constata que ninguno de los comercios que tienen algún tipo de género o de elemento de propaganda en la vía pública tiene permiso para la comercio. La pregunta es, ¿no es una grave comparación entre vecinos? Tú sabrás. También otro orden de cosas, el día 15 de agosto, le remitimos una carta que hasta la fecha no hemos tenido contestación. Nos gustaría saber por qué no ha contestado, pero bueno, ya hasta en el propio escrito se lo adelantábamos de que seguro que nos iba a llegar la respuesta como nos han llegado las anteriores, es decir, ninguna. Y se refería a que usted había enviado una carta a un local de hostelería solicitándole la colaboración muy loable durante las fiestas de San Dorín que se celebrarán el 1 de agosto y 3 de septiembre. Como consecuencia de la actividad de su negocio, y no entienda por favor que le sacamos la responsabilidad a usted, los alrededores del mismo quedan cubiertos por los envases que proporcionan la comida que venden. La suciedad generada en este entorno de Gacha crea mucho malestar entre la ciudadanía y además es costoso de limpiar para los servicios que este ayuntamiento destina a cada ministerio. Por ello, les solicitamos que colaboren en la limpieza de las aceras que realiza destinando algún objeto para ello. Por nuestra parte, colocaremos un contenedor de basura junto a su negocio y hemos dado orden a los servicios de limpieza para que presten atención especial a esta zona. Nosotros en esta carta le preguntábamos si esta carta se había enviado a algún otro establecimiento de hostelería. Y se lo hacemos aquí para ver si nos tenemos respuesta. No. ¿Y por qué se le manda a este solo y a lo que Está acordado con él mandársela en esas condiciones en las cuales él se presta a colaborar y a quien damos las gracias porque, por lo que aporta a fiestas. Porque esa carta no es de 2018, esa carta en parecidas condiciones es de 2017. Lo que pasa es que cambiamos bidones por contenedor, porque es ese comerciante, es ese hostelero quien nos solicita un contenedor en vez de un bidón y así se lo aportamos. ¿Y se solicita solamente a este local a que destine un operario para las labores de limpieza y a los demás no? A los demás, en los decretos que has podido
aplicadas en la medida en que se detectan problemas concretos. Pero si hubiera que mandar otra carta, porque así lo estipulamos a otro comerciante con el que se puede colaborar para la mejora de las fiestas, no tenemos ningún problema en hacerlo. Esto está acordado con el comerciante. ¿El ayuntamiento le mande una carta? Sí, el ayuntamiento le manda una carta. Esto está acordado con el comerciante. De hecho, con él mismo nos hemos encontrado varias veces en fiestas. Es un placer hablar con él. Creo que todos los comerciantes están deseando llegar a una prueba de que les manden cartas. Las coletillas te las puedes ahorrar, las coletillas te las puedes ahorrar. Las coletillas te las puedes ahorrar. Mire, señor alcalde, un ruego. En el anterior pleno usted nos recriminaba que siempre queremos sembrar dudas sobre el tipo de gobierno. Aquí es usted el que siembra dudas sobre sus gobiernos. Y en algunos casos, más que dudas, son certezas. ¿Y cuál es el robo? Que siga sembrando dudas. Creo que este pleno ha sido un ejemplo de ello. Vamos. Calderari, hoy. Ahí lo preguntaba el grupo independiente por el plan de emergencias, y era también una cuestión que nosotros queríamos traer aquí, aunque ya has respondido a algunas de las cuestiones, porque el último correo que nos mandabas a principios del 18, que el día 6 ya se nos facilitaba el plan definitivo, donde se decía que estaba a salvo de posibles modificaciones por intervención de otros agentes, que daba ahí esa coletilla, pero se supone que era definitivo, y se nos decía que se iba a convocar una reunión para septiembre de este 2018 con el equipo redactor. Suponemos que es la que te has referido, que se producirá cuando ya has contestado a la portavoz del grupo independiente. Bien, al hilo de esa cuestión, si has mirado, que seguro que sí, el plan de emergencia, es curioso que nos parece correcto, en sus capítulos 10 y 11 contempla apartados especiales tanto para el puerto, en el capítulo 10, como para el casco histórico, en el capítulo 11. Hay un barrio de urgencia que es Isusquiza, que nosotros, desde luego, no somos geólogos ni técnicos, pero que por su especial configuración y rodeado de masa forestal, a nosotros nos ha llamado la atención, salvo que nos hayamos perdido algo, que Isusquiza no tenga también un capítulo aparte, digamos, ¿no? Por su especial configuración y por la geografía de la masa forestal de la que está rodeada. Nos consta que el barrio Isusquiza ha hecho a través de sus representantes varias peticiones en este sentido, tanto nos parece aquí como ante la propia Diputación Foral. Entonces, no queríamos poner de manifiesto esta ausencia y si se les va a trasladar de alguna manera, o igual ya se ha hecho a la empresa redactora, para que tuviera en consideración esa circunstancia. El plan, cuando se contrata con la especificidad del caso histórico de Plentzia, porque la reactivación de estos planes viene motivada por el incendio que hubo en el caso histórico de Berlín. Por eso se centra prácticamente en el caso histórico, sin dejar de lado el resto del puerto. El puerto de Plentzia simplemente lo añade de manera específica porque la misma empresa está elaborando el plan de Plentzia, ha elaborado el plan de puertos del gobierno vasco, con lo cual, digamos, controla y maneja esa información. En el caso concreto de Isusquiza, no se ha trasladado porque las medidas o lo referente a las masas forestales y demás, además de que se tiene que trabajar, y lo habrás visto en el propio plan, que se han dirigido una serie de cartas a diferentes organismos para tratar tanto el tema de incendios, el tema de pistas forestales, el tema de masa forestal, el tema de pistas forestales, el tema de desprendimientos, como he dicho antes, es un trabajo específico que se quiere hacer y hay que ver cómo hacerlo. Que se quiere hacer con la comunidad de vecinos y con la asociación de vecinos a los que se les va a plantear una reunión. El plan es definitivo. Un cambio mínimo es que la policía local tiene un nuevo coche y ese coche hay que registrarlo. Cualquier cambio, el plan especial de emergencia de Plentzia está vivo. Es algo que no ha pasado hasta ahora. El plan anterior se hizo, se guardó en una tarjeta y quedó. No estaba. Tenemos que ser conscientes de que el plan tiene que estar vivo y cualquier cambio, el cambio se puede dar de hoy para mañana, hay que actuarse. En concreto con el tema de Isusquiza, lo que se va a valorar es lo que salga de las reuniones con la comunidad de propietarios de Isusquiza y con la asociación de Isusquiza Visible. Bien, o sea que no se descarta que pudiera tener su capítulo aparte. Nunca, no se descarta. Bien. Y otra cuestión que os queríamos preguntar. Bueno,
Relativo al proyecto de la red de abastecimiento y mejora medioambiental de Chipio Bidea, quedó sobre la mesa en el pleno de julio la dotación presupuestaria que el equipo de gobierno quiso introducir para ese proyecto por medio de una modificación de créditos. Quedó sobre la mesa la propuesta de nuestro grupo municipal por un criterio fundamentalmente de prudencia, lo que exponíamos entonces y que espero que quedara sobre la mesa es que el montante de la obra, que pasaba de medio millón de euros, era lo suficientemente importante como para quedarnos a la espera del permiso de obras, que todavía no estaba, y de una posible subvención que se había pedido por nuestra parte al Gobierno vasco, que tenía la considerable cantidad, que lo que se pedía al Gobierno vasco era 335.206,58 euros. Después del pleno, también en el pleno de mayo, que se trajo este asunto a colación aquí a la sala de salón de plenos, pero después del pleno vimos, y supongo que lo ha visto más gente, publicaciones de la agrupación política a la que representáis de Bildu, acusando al PNV y también al Grupo Independiente de paralizar proyectos importantes para Valencia. Queremos insistir en que en ningún caso nuestra intención, eso es absolutamente faltar a la verdad, porque nuestra intención no es paralizarlos, sino, por un criterio de prudencia, dejarlos sobre la mesa. Eso no es oponerse a los proyectos. Bien, aclarado esto, en el mes de agosto hemos comprobado que la subvención que pedisteis al Gobierno vasco ha sido denegada por una razón peregrina, y es porque presentasteis fuera de plazo una serie de documentos que el Gobierno vasco exigía que había que subsanar y complementar para que se diera trámite a la subvención. Entonces, la pregunta es, a unos se nos acusa de paralizar proyectos de manera absolutamente infundada. ¿Así es como gestiona Bildu los intereses de los vecinos de Plentzia y particularmente los de ese barrio y de ese proyecto? ¿Dejando vencer los plazos de la subvención? Respondo a tu pregunta porque supongo que ya te lo he dicho más veces, o no lo he hecho, y es esa costumbre de dejar cierta información encima de la mesa. En mayo decíais una cosa y en julio decíais otra, era curiosa la argumentación. Este proyecto no depende de una subvención. Efectivamente, como he dicho antes, yo me confundo y yo asumo la responsabilidad de que hemos perdido esa subvención. Yo lo asumo, no hay ningún problema. Pero es que este proyecto depende de un convenio. Un convenio que todos los grupos del Ayuntamiento aprobaron en 2004 y 2014. Un convenio firmado con nuestra institución para la reposición de la red de abastecimiento de agua. Un convenio que en 2014 se incumple y yo lo entiendo lógico, porque es de una enjundia tremenda la reposición de la renovación de muchas calles, muchas se hacen, otras no, se da una prórroga de 5 años y estamos dentro de esa prórroga. Y este convenio responde a eso, no responde a una subvención. Pero es curioso que te parezca esa una razón de peso. Por ejemplo, para la TERPE de la escuela, que fueron 400.000 euros, 400.000 largos, se perdieran 2 subvenciones y nadie rechistar. Y ahí no dependía del convenio con otras instituciones. Vosotros vais a faltar al voto que disteis aquí a ese convenio, dejando ese proyecto encima de la mesa porque no se interesa más que retrasarlo. Es curioso el doble rasero ese, ¿no? No se ejecutan obras, pero luego dejamos proyectos encima de la mesa. Es curioso. La pregunta no era muy clara. Así es como gestionar las subvenciones, ya has asumido en primera persona por dejar pasar semejante inversión. Esa es la pregunta y esa es la respuesta. Pero yo no tengo problema. Es que tú hasta llegar a la pregunta. Sí, claro. Entonces, la pregunta era muy clara. Lo que no puede ser es que habéis votado en contra del presupuesto municipal, siendo el 60 o el 70% del texto vuestro. Inaudito. ¿Por qué un gobierno en semejante situación tenía que haber hecho las maletas? Es inaudito que se vote en contra de un presupuesto. Sin terminar de aprobar el presupuesto de mayo, traéis modificaciones de crédito al pleno de mayo. Una de ellas la del proyecto de Chipre. Cogido por las pinzas, porque el 25 de julio, el día anterior al pleno de julio, el que volviste a traer este proyecto, se acabó de mandar ahora la petición de permiso. Nosotros no paralizamos proyectos importantes para Valencia. Tenemos la prudencia y qué pena, nos habéis dado la razón. ¿En qué manos estamos? Ni siquiera las subvenciones de semejante calado se gestionan con diligencia. Por prudencia decimos, vamos a esperar a una y vamos a ver el resultado que ofrece la subvención del Gobierno vasco. Ahí está el resultado. Por prudencia dijisteis que este no era un proyecto
urgente para vosotros y que teníais otros proyectos que considerabais más urgentes para vosotros. Habéis cambiado el comentario. Pero perdona, te he contestado, pero como tú antes de hacer la pregunta has hecho un comentario, yo también lo he hecho. Y luego te contesto. Hay que introducir. ¿Guillermo? Sí. Sobre las fiestas ha habido dos informes, uno de la Ertzaintza sobre diferentes, asuntos, circunstancias o que han tenido que atender y quejas que han recibido también de ciudadanía, y otro informe extenso de la Policía Municipal de Defensa sobre el dispositivo que se organizó en fiestas y un poco el resultado que han obtenido y las conclusiones. Y curiosamente ambas policías, no es curioso, tiene todo el sentido, ¿no? Las conclusiones de la Ertzaintza, después de varias páginas, son que en fiestas y eventos sería recomendable que hubiera un turno, aconsejar un turno de noche de la Policía Municipal de Defensa. Y cuestión en la que por otra parte nuestro grupo ha venido incidiendo y, como hemos dicho antes, sin ir más lejos, en una de las enmiendas que introdujimos en el presupuesto de 2018. Y por su parte, la Policía Municipal, tras una larga y extenso y detallado informe sobre sus actuaciones y contrastes con las que se hicieron en años pasados, aconseja también que se tome en consideración el aumento de la plantilla de la Policía Municipal y el poder coordinarse con la Ertzaintza. Quisiéramos saber cómo se han valorado esos informes, aunque ya hemos visto que he solicitado una reunión en febrero o enero, creo recordar, de para tratar con la Ertzaintza estas cuestiones. Suponemos que es eso, ¿no? Lo que se va a tratar. El informe de la Ertzaintza, si le podemos llamar informe, es de una página. Y es cuando menos curioso, ¿no? Y hay muchas cosas que contrastar, incluso disparidad de criterios contrastados aquí con nuestra policía local. Porque no sabemos hasta qué punto es verdad que todas las incidencias que se marcan ahí son competencia municipal. No sabemos. De hecho, no lo creemos. Luego es curioso la forma de recoger los hechos que se cuentan ahí. Porque se recogen los hechos, pero tenemos que hablar de las actuaciones, porque esas no las conocemos. Se nos dice que se reciben llamadas, se reciben WhatsApp, se reciben emails. Lógicamente es así. Pero no conocemos las actuaciones, entendemos que la Ertzaintza tiene que actuar ante una serie de denuncias, ante una serie de cuestiones que nos plantea que la ciudadanía está trasladada. Eso no lo conocemos, por eso se les traslada. Se les manda una carta tras contrastarlo, lógicamente, con nuestro jefe de la policía local, les manda una carta para hablar de todos estos temas. El tema de la policía local de noche, esto está tratado con el jefe de la policía local y, es un asunto de titular de periódico, está muy bien, pero poner en práctica eso es casi inviable. Inviable si no tiene una coordinación exquisita con la Ertzaintza, por ejemplo, inviable por medios, inviable por operatividad, etc. Solo podéis contrastarlo con el propio jefe de la policía local y si os ponéis con él y tratáis el tema, pues estará en el asunto. Pero se supone que la reunión esa se va porque se toman en consideración las conclusiones de los informes de la Ertzaintza, ¿no? El informe de la Ertzaintza es una página, ¿no? ¿O es para pedirles cuentas sobre lo irregular? No, es para mejorar nuestro servicio, no solo en fiestas, pero es que previo a eso hay algo. Previo a eso es que a la Ertzaintza se le solicitó una reunión, por agenda o por lo que fuera. Se le solicitó a través de la policía local, no hubo reunión, yo acabé escribiendo a la Ertzaintza y al final hubo una reunión de coordinación para fiestas, porque lo consideramos oportuno. En fiestas tenemos que tener una comunicación exquisita, que yo creo que no se llega a eso, para de manera preventiva intentar evitar cualquier otro problema. Pero no solo con la Ertzaintza, se hace con Metro, Metro nos manda su previsión para fiestas. De hecho, este año, el día de cócteles, teníamos una previsión, considerábamos una previsión de medios baja y le requerimos más medios. De hecho, acabaron cambiando las frecuencias de los trenes de noche, por lo cual agradecemos enormemente y acabaron cambiando los medios destinados al domingo. Por último, en agosto también presentamos un registro, un escrito de nuestro grupo que, salvo por nuestra parte, no ha tenido contestación,
porque nos han llegado varias quejas de vecinos y ahora nos han vuelto a insistir sobre parking de alquiler. En concreto se nos indica y se nos aportan fotografías de que hay ciertas zonas que están reservadas para conductores con minusvalía que son ocupados por vehículos que no se corresponden con esas plazas. Entonces, en agosto presentamos un escrito para que tuvieras a bien dar la oportuna orden, si se considera oportuna la Policía Municipal, para que hiciera un poco de vigilancia de esto, pero parece que la situación no se endereza o se perpetúa, según nos han hecho saber hace 2 o 3 meses. Entonces, quisiéramos saber si se ha adoptado o se dio alguna orden en tal sentido. No dudo de que te haya llevado esa queja, pero me parece muy extraño porque desde el parking cualquier incidencia que nos la pasan, y este tema concreto no es que esté tratado este año, este tema concreto se trata todos los años con los clubes deportivos. Los clubes deportivos, si hacemos uso del parking, tienen las furgonetas que pueden aparcadas debajo, las que no pueden por la altura, y los carros están arriba. Y se dejan una serie de plazas reservadas para personas con problemas de movilidad, que es cierto que son insuficientes. Pero no es un problema de este año, es un problema de todos los años y todos los años se trata con los clubes. Los clubes, de hecho, no tienen ningún complejo en retirar las furgonetas y los vehículos. ¿Qué pasa? Que por la situación propia del parking hay algún vehículo reubicado en esas plazas de manera permanente, porque son concesionarios que no pueden utilizar su plaza por el estado en la que se encuentran. Y están reubicadas en esas plazas. Pero a su vez perjudicarían a un usuario, a su vez perjudicarían, es decir, haciendo uso de una plaza que no se corresponde, perjudican a alguien. Se supone que siempre tiene que haber disponibilidad, siempre, entre comillas, ¿no? Podría haber un uso muy alto de esas plazas, y lo hay, y que no quede. No voy a trasladarlo porque se nos viene dando cuenta de esto. ¿Se llama ahí?